¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a un episodio de Cine Terror, el podcast. El día de hoy vamos a platicar de una película muy interesante que tuvimos oportunidad de ver por ahí ya hace unos cuantos meses. Creo que esta película realmente pasó como un poco desapercibida para el público en general. Sin embargo, nosotros la queremos retomar y queremos recomendarla ampliamente y queremos que conozcan nuestra opinión. Y el día de hoy, ¿quién más que nos podría estar acompañando? Volvemos a tener la compañía de nuestra querida Sandra Becerril, que ya es una asidua visitante y amiga del programa. Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola Carlos, muchas gracias otra vez por la invitación, muchas gracias a toda la gente de Cine Terror que está siguiendo el podcast y pues bueno, vamos a platicar un rato del género que más me gusta del mundo. Cine Terror, el podcast, un espacio para los amantes del cine de terror, suspenso y ciencia ficción. El siguiente episodio de Cine Terror, el podcast, contiene spoilers. Precaución. La aclamada película que narra el genocidio maya en Guatemala, La Llorona, película de terror guatemalteca del año 2019, dirigida y escrita por el director Jairo Bustamante. Nos habla acerca de un lamentable hecho histórico sucedido en Guatemala, que ocurrió entre 1981 y 1983, durante la Guerra Civil de Guatemala, cuando el gobierno militar llevó a cabo una serie de masacres de campesinos mayas, acusados de colaborar con la guerrilla marxista financiada por la Unión Soviética y Cuba. Decenas de miles de indígenas, hombres, mujeres y niños por igual, fueron asesinados de formas atroces y arrasaron con sus aldeas. La Llorona es una cinta coproducida por Guatemala y Francia y se inspira en estos hechos. Realmente la película creo que es una mezcla muy interesante, como de un suspenso con unos toques paranormales. No sé, ¿tú en qué género la estarías poniendo, Sandra? Bueno, mira, lo que pasa es que mucha gente, al escuchar el nombre, como que piensan que es una película clásica de terror, pero creo que, o sea, es una película como de suspenso, creo. O sea, lo que pasa es que sí tiene toques de terror, lo de La Llorona, o sea, sí, sería una película como de suspenso, de terror, y como dijiste, también es una película basada en hechos reales. No es una película histórica, tal cual en todos los sentidos, pero bueno, es la primera película en la historia de Guatemala que compitió por los Globos de Oro, por ejemplo, ¿no? Por película extranjera. Y como dijiste, toma este mito hispanoamericano, esta leyenda de la mujer que ahogó a sus hijos y su alma maldecida busca llorando a sus hijos por la noche, ¿no? Que es La Llorona, para relatar un hecho verídico. Y la verdad es que me pareció una excelente película. Es una película que he visto varias veces, porque no solamente vemos estos dolorosos hechos reales, este primer escenario del conflicto armado de Guatemala, ¿no? Sino también la historia que se cuenta detrás de la Llorona, que derrama las lágrimas por su pueblo indígena y las injusticias cometidas hacia ellos. Se me hace una construcción maravillosa de Jairo Bustamante. Y la verdad es que me gusta más que sus otras dos películas, ¿no? Que son como esta trilogía de los 3 insultos, como él llama, o la trilogía del desprecio, Ixcanul del 2015, Temblores del 2019 y la más reciente, que es La Llorona, también del 2019, ¿no? Entonces, en particular, esta película me gusta mucho, ¿no? Se nota de inmediato la investigación, cómo Jairo Bustamante trató de llevar la vida de esta leyenda prehispánica para llevar la relevancia necesaria a hechos contemporáneos, que es algo complicado de hacer, y se me hace la verdad es que se me hace una gran película, ¿no? Sí, justamente el punto que mencionas, creo que es muy importante resaltarlo, que una película guatemalteca con tintes de terror haya estado compitiendo en los Globos de Oro, y por ahí creo que también estuvo en la terna para los Óscars a Mejor Película de Habla No Inglesa. Creo que realmente son una de las cuestiones que pocas veces habíamos visto, al menos en la temporada de premios. Creo que tanto el cine, particularmente de Guatemala, al menos yo he visto por ahí un par de películas más muy, muy buenas, sumando a las otras dos de Jairo Bustamante, pero creo que esta de La Llorona realmente me gustó mucho por muchas razones. Lo que tú comentas de cómo tomaron esta leyenda prehispánica, una leyenda que todos conocemos y que en todos los pueblitos, tanto de México como de Latinoamérica, conocemos y hemos escuchado el tema de La Llorona, cómo la mezcló con
con un evento sociopolítico muy fuerte de Guatemala, como es el genocidio que comentas, y lo mezcla con un drama familiar, porque al final lo único que sucede en la película es un drama familiar de cómo vive este expresidente guatemalteco, todo el tema de la demanda que están realizando los pueblos indígenas por el genocidio brutal que realizaron durante su mandato, que obviamente pues él estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Fíjate que hubo varias cosas que me gustaron mucho de la película. Quisiera recalcar por ahí, aparte de un par de escenas, un par de elementos muy importantes que por ahí me parecieron. Uno de ellos fue el tema del sonido, del audio, de cómo ayudaba mucho a crear esta atmósfera medio paranormal, medio de terror, cuando comienza a aparecer este personaje. Y también el tema de la fotografía, creo que la fotografía es muy, muy buena. Realmente se nota un trabajo como muy, muy dedicado que estuvieron realizando, y creo que los dos elementos ayudan a la narrativa para meternos en esta atmósfera del suspenso, del drama que está viviendo la familia por esta situación política de la demanda de la comunidad indígena, y luego nos cambia totalmente al tema de lo paranormal, cuando se comienza a hacer este tipo de apariciones con este pequeño tipo de sucesos paranormales. No sé, a ti, ¿qué fue lo que más te gustó de esta película? Es una conjunción muy padre. Mira, ahorita lo que decías del sonido, de la paleta de colores y todo así, o sea, creo que tiene una perspectiva muy interesante, o sea, la perspectiva de la clase, esta clase alta con todas sus contradicciones, los trabajadores indígenas al servicio de la casa, su relación, cómo destaca cuando llega Alma, que es como la protagonista, y entonces cómo tienen este ambiente de encierro que resaltan con tonos fríos de una paleta de color pálida en la fotografía, y entonces la narrativa se transforma por completo en una historia de una casa encantada, ¿no? Son como los fantasmas que atormentan al patriarca y a sus allegados cada vez con mayor intensidad, y entonces esos lamentos nocturnos que se escuchan en la noche, las visiones que parecen sobrenaturales, las pesadillas, y sabes que también la mirada silenciosa de la protagonista de Alma, que todo el día está ahí, ¿no? La influencia de los desaparecidos, el hecho de que fuera estén gritando todo el tiempo, o sea, te sientes encerrado con los protagonistas, ¿no? Y entonces empiezas a sentir como este sufrimiento que de ellos, de la familia, pero también de la población indígena, ¿no? Y eso se me hace algo maravilloso. Entonces, otra cosa que se me hace importante es el trabajo interpretativo de María Mercedes Monroy y su estética, que tiene el cabello, por ejemplo, súper largo, ¿no? Y la ropa tradicional, que sí apela a estos elementos recurrentes del terror, como los paseos nocturnos en este camisón blanco, esta relación como muy extraña que se desarrolla con la nieta, el militar que se obsesiona con ella. Entonces, todo esto encaja en una perspectiva como del trauma colectivo de estos espectros de las víctimas, que están además tomando forma de culpa, de fantasmas, incluso de remordimiento según cada uno de los personajes. Pero, por ejemplo, tiene ciertos simbolismos que me hacen interesantes: las apariciones fantasmagóricas, las inundaciones, las plagas de ranas, todo eso se me hace como muy importante. Se me hace una película donde no dejaron nada como un cabo suelto, ¿no? Así de, bueno, que quede ahí nada más al aire. No, creo que esto demuestra que sí se pueden hacer muy buenas películas de género, pero que tengan una subtrama importante, ¿no? Porque aquí, si le quitas la subtrama de La Llorona, de todas maneras, funciona muy bien, ¿no? O sea, sí encierra un significado que explica el misterio del filme todo el tiempo, ¿no? Y además, esta inmensa masa de gente que rodea la mansión todo el tiempo ahí, que además la mansión sí era la embajada francesa en Guatemala, o sea, esa casa sí existe y todo, ¿no? Entonces, imagínate, tener ahí los gritos, las manifestaciones ensordecedoras, que están ahí acosando todo el tiempo a los protagonistas, ¿no? Y además se me hace padre que el personaje de Alma es un personaje como muy escurridizo, o sea, no te dice obviamente quién es, pero está ahí todo el tiempo. Entonces es como un juego sobre esta percepción de la realidad, es como un recurso para apoyar el discurso político de la película, y aprovecha al máximo las posibilidades del terror como reivindicación social, ¿no? Entonces, todo eso me gusta mucho, o sea, cómo van jugando con la psicología de los personajes y cómo, por tanto, juegan también con la nuestra, ¿no?
Si estás disfrutando de este episodio de Cine Terror, el podcast, te recomendamos suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Además, en la descripción ponemos los enlaces a nuestras redes sociales y todas las plataformas donde nos puedes encontrar. Gracias por escucharnos y continuamos con el episodio. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, mencionaste dos puntos que me parecieron como muy importantes y están muy de acorde a, o más bien están muy ligados al personaje de Alma. Empezando por cómo, no, como tú bien dices, o sea, nunca sabemos explícitamente que ella está representando al papel de este personaje de la leyenda de La Llorona. Sin embargo, hay un par de elementos por ahí que nos lo hacen saber, como es el tema de su vestimenta, como tú bien comentas, muy tradicional de los pueblos indígenas, y que todos tenemos como que muy en la mente este tipo de vestimenta para este personaje. El pelo largo, muy oscuro, su camisón blanco, que también por ahí hay un par de escenas que los encuadres y las tomas nos hacen recordar, por la apariencia de Alma, nos hacen recordar un poco el tema de cómo representan los asiáticos, los japoneses, sus fantasmas, sus personajes terroríficos. Por ahí hay una escena donde Alma ya se sube a su litera a la parte de arriba y de repente se ve como solo empieza a caer así el pelo, como si fuera una cascada completamente negra, y su cabeza así, literalmente, ella está de cabeza y solo se ve como abre así como los ojos, recordándonos mucho a personajes que salen en películas como Ju-On, El Aro y todos estos tipos de personajes asiáticos. Y eso me gustó mucho. Digo, obviamente nada que ver, porque sabemos que Latinoamérica también tiene como que parte de su esencia, y el personaje es muy, creo que lo retrataron muy fielmente a como existe en el imaginario colectivo. Y otro punto, adelante, sí, dime. Bueno, lo que te iba a decir, nada más como acotación, es que por ahí dicen que todas las historias ya han sido contadas y que no hay nada nuevo bajo el sol, pero la realidad es que depende mucho cómo las narres, ¿no? El estilo en que lo vayas a narrar y todo. Creo que esta película demuestra que sí se puede encontrar como darle la vuelta a todos los clichés que ya conocemos, como es el caso del personaje de La Llorona. Sí, completamente de acuerdo. Otro de los puntos, el nombre Alma, o sea, creo que como que hace mucha referencia a, pues es literalmente como un alma en pena. O sea, creo que eso yo así lo interpreté. Porque la película realmente creo que nos deja mucho a la interpretación, no es tan explícita, al menos en este tema del terror per se, como lo podía haber sido, por ejemplo, su película homónima La Llorona, que es parte del universo del Conjuro, que salió más o menos por el mismo tiempo, y que esa realmente pues, sí se centra mucho en saber quién es La Llorona tal cual, y el tema de los jumpscares y todo esto. Creo que esta película lo hace con otros elementos, como tú bien dices, la historia ya la conocemos, ya está contada, pero la forma en la que nos la están contando, creo que eso enriquece mucho la historia. Y el tema de cómo tú bien comentas, el tema de las plagas, de los sapos, de las ranas, el tema de que ella le comenta a la niña que sus hijos, que tiene 2 hijos, que ya están muertos, la referencia al tema del agua. Hay por ahí una escena muy interesante cuando están toda la familia viendo hacia la ventana. De repente llega Alma con un sapo en la mano, la niña se voltea, y cuando empiezan a buscar a la niña se ve una toma donde ella está, nos hace pensar que Alma está ahogando a la niña en una tina, y como muy interesante, haciendo obviamente referencia al tema de los hijos de La Llorona, pero realmente es como un juego que tienen ahí entre ellas. O sea, esta complicidad que empezaron a generar, creo que se me hace como muy interesante. Y por ahí también el tema de varias escenas que ya nos hacen un poco más explícito el tema del terror, que también por ahí me gustaron mucho. Ya casi para el final, por ahí cuando se empiezan a aparecer en la casa las manifestaciones casi fantasmagóricas de las personas desaparecidas, o sea, de esas almas que fueron víctimas de su esposo, de este señor, del presidente, y se empiezan a manifestar por ahí en la casa. Creo que esa escena es como muy inquietante. Igual ayuda mucho la paleta de colores, las tomas, la fotografía, el ambiente, el sonido. Creo que el final es muy bueno. Me gusta mucho cómo por ahí juegan con este flashback interesante, que la película tiene por ahí varios flashbacks haciendo alusión al origen que le da Jairo Bustamante a este mito, a esta leyenda de La Llorona. Creo que me parece como muy interesante.
y no sé, quisiera saber si tú por ahí tienes algún aspecto de la película que no te haya gustado o que no te haya convencido del todo. Pues no, o sea, no me ha gustado. No, o sea, es una película muy buena. O sea, es una película que he visto, como te decía, varias veces. Y la verdad es que es una película que por donde la veas funciona muy bien, ¿no? O sea, sí se nota como mucho. Además, me gusta mucho que cambien un poco la visión de la leyenda de La Llorona. O sea, esta mujer indígena que es abandonada y que llora por eso, ¿no? Y por eso mata a sus hijos, se vuelve pecadora, es condenada a errar en el mundo llorando. Y entonces, o sea, a mí me dejó como con esta duda, ¿por qué esta deidad precolombina se convirtió en lo que se convirtió y por qué la queremos tanto? O sea, entonces, aquí el hecho de que la hagan llorar por algo más relevante, como las injusticias que se viven en la actualidad en los pueblos indígenas, se me hace mucho más relevante y mucho más social, ¿no? Entonces, eso se me hace como también importante resaltar. O cómo van escalando lo sobrenatural de los acontecimientos, ¿no? Como dijiste, hacia el final ya se ven cosas diferentes, incluso los rostros de los manifestantes empiezan a cambiar, los gritos se hacen más fuertes, los chillidos que golpean casi al espectador también, ¿no? Se va subiendo la temperatura emocional. Y sabes también que me gusta que al principio yo decía, bueno, es que estos personajes están como muy pasivos, ¿no? Yo ya quería que actuaran, pero es que estamos muy acostumbrados al ritmo de Hollywood. Entonces, ya al final, cuando se va desvaneciendo esta aparente pasividad que los personajes mostraban al principio de la película, se me hace mucho más interesante y es cuando, esa parte es cuando va como rozando al terror, ¿no? Pero creo que sí es el terror lo que reside en el centro de la cuestión, ¿no? Como una nueva conclusión para esta historia de La Llorona. Pero la verdad es que se me hace muy interesante, se me hace que hacen el mito de La Llorona algo mucho más moderno y algo más poderoso. ¿A ti hay algo que no te haya gustado? No, fíjate que la verdad es que yo también la encuentro una película muy, muy redonda en todos los aspectos. Creo que como tú bien dices, ahí maneja dos subtramas, o sea, que perfectamente una puede vivir sin la otra, o sea, no son como que dependientes de... Perfectamente, la primera parte de la película la podemos entender como un conflicto sociopolítico, una película como de suspenso, y al final ya se denota más el tema de terror con estos sucesos paranormales que ya se empiezan a hacer un poco más presentes, y el tema del final, digo que esta vez la verdad es que no queremos hacer spoilers, pero la verdad es que el tema del final a mí me encantó con toda esta cuestión paranormal, y fíjate que hay algo que me genera así como un choque, que es lo que comentabas, de cómo desgraciadamente el tema de la película es este genocidio de las personas de la alta sociedad contra las comunidades indígenas, y cómo realmente las personas indígenas que están trabajando para estas personas de la alta sociedad, o sea, siguen trabajando ahí, ¿sabes? O sea, cómo siguen siendo parte del sistema cuando realmente detrás de ellos saben que dejaron su pueblo que fue masacrado para trabajar para estas personas. Creo que eso me hace como mucho, güey, o sea, ¿qué pedo? O sea, creo que socialmente es muy extraño. ¿Cómo vas a trabajar como para el enemigo, sabes? O sea, sí, como que es una cosa, al menos de la sociedad, que creo que es un poco compleja de entender, al menos para mí sí. O sea, me queda claro que es por la cuestión de trabajo y todo esto, es una oportunidad como para llevar a sus casas el sustento, pero, güey, o sea, estás trabajando con el enemigo, o sea, ¿sabes? Entonces, eso como que es algo que en todas las películas que tratan más o menos del tema de temas de guerras civiles y todo esto, creo que siempre me han dejado como que esta sensación de que el oprimido trabaje para el opresor, cuando el opresor mató a familiares del oprimido y lo hacen como si nada hubiera pasado. Creo que esto por ahí es algo que no me gusta mucho, pero ya eso es hablando en general como que de la sociedad, es una cosa que como que no entiendo, pero no, la verdad es que la película para mí es muy redonda, creo que no tiene nada que le podamos pedir. Desgraciadamente la única cosa que tiene en contra
es que no fue hollywoodense, que no hay un gran estudio detrás de ella, porque creo que muy pocas personas tuvimos como que la suerte de verla, ya sea en festivales o para por ahí estar compitiendo para algunas premiaciones. Sinceramente yo creo que esta película necesita un poco más de distribución, ojalá por ahí pudiera ser un poco más visible, porque en México creo que no está accesible en ningún tipo de plataforma. Shudder la compró, pero todos sabemos que Shudder es una plataforma estadounidense que no funciona dentro de nuestro territorio de manera legal, pero yo creo sinceramente que nuestros amigos amantes del terror deberían de dar una oportunidad a este tipo de películas, porque empezando porque es un gran esfuerzo de un país pequeño, hablando hablando cinematográficamente y geográficamente. Creo que realmente es un país pequeño, sin embargo, este tipo de producciones que no le piden nada a nivel de producción a una película estadounidense ni española. Entonces creo que ese es uno de los puntos que tiene en contra, desgraciadamente, ser de un país pequeño, hablando cinematográficamente, de un director casi desconocido en el panorama cinematográfico mundial, y que pues no tuvo desgraciadamente el apoyo de las distribuidoras o de las grandes productoras como para llegar a un público más grande. Yo la verdad es que estaría recomendando que en cuanto puedan darle una ojeada por ahí a la película de La Llorona de Jairo Bustamante, pudieran hacerlo, porque realmente es muy recomendable, al menos desde mi punto de vista. La verdad es que yo le estaría dando por ahí un casi 9 de calificación, porque creo que es una película sumamente redonda. No sé, ¿cuál sería tu opinión? ¿Estarías recomendando la película? ¿Cómo cerramos tu opinión de esta película en general? Sí, claro, pero fíjate que difiere un poco de lo que estás diciendo. Yo no o sea, qué bueno que no la produjeron en Hollywood, porque si no lo hubieran destruido. Si no, sería una película que a lo mejor sí estaría en alguna plataforma, Netflix o algo así, pero hubiera sido destruida con todo este sistema que ya conocemos de Hollywood, ¿no? O sea, no se hubiera tocado el tema como lo tocó Jairo, con la libertad con la que lo tocó. Y también creo que uno de sus valores es que esta trilogía del desprecio que Jairo hizo haya sido basada en todos estos hechos de Guatemala y demás, pero en Guatemala, ¿no? O sea, que no salga de ahí, a mí se me hace maravilloso, ¿no? Porque este conjunto cinematográfico se enfrenta a los principales problemas de nuestra sociedad. Lo que decías de que siguen trabajando para ellos, sí, o sea, es cierto, o sea, desde hace muchas décadas toda la humanidad se enfrenta a una de las mayores crisis de valores de su historia, pero nadie es capaz poca gente ha sido capaz de enfrentarlo tal cual, y entonces Jairo Bustamante entra de lleno en estos problemas como explosivos, y entonces creo que es un gran acierto hacerla ya con un director de allá, con dinero de allá, ¿no? O sea, y creo que también vale la pena que vean su trilogía completa. Digo, esta es la que va más enfocada hacia el terror, pero sí les recomiendo a la gente que vean también, por ejemplo, Ixcanul, que es la primera película que hizo. Es un reducido grupo de individuos perdidos en la falda de un volcán, pero aquí habla mucho de la defensa de las minorías, que son aplastadas, que son reducidas, limitadas por esta tendencia universal, ¿no? Entonces no solamente afecta a grupos humanos, sino se extiende como a cualquier ámbito, ¿no? Entonces incluso se puede ampliar hacia el medio ambiente. Y después tiene esta película de Temblores, que no solamente habla de una salida del closet, eso sería simplificar demasiado el discurso de la película, ¿no? O sea, está defendiendo la aceptación de la diversidad, y es todo un universo que está creando en base a esta realidad, ¿no? Y por fin, La Llorona, que no se limita a abordar un genocidio, sino además aboga por el ejercicio continuo de esta memoria histórica, que nos permite comprender nuestros errores pasados y sobre todo para no repetirlos en el futuro. Entonces es una trilogía que es deslumbrante, que me parece muy bueno. La verdad es que la pueden ver en orden o no, pero de todas maneras a mí me gustan mucho. De hecho, Ixcanul es de mis películas favoritas. Y si hay algunos sitios en línea donde pueden ver la película La Llorona, está movies.com. Ahí la pueden rentar o la pueden comprar. La pueden ver en Amazon, la pueden ver en Shudder, como tú dijiste, pero ya está en Amazon, y me parece que está en Amazon en otros países también, ¿no? Entonces, yo creo que La Llorona es una de las mejores películas del 2020. De hecho, la revista Rolling Stone también la calificó así. Y está dentro de las primeras 20 películas, ¿no? Este tercer largometraje de Jairo Bustamante. Entonces, sí, por supuesto, la tienen que ver. La verdad es que esto llena de orgullo, como a todos los latinoamericanos, porque esto demuestra que sí se pueden hacer cosas muy diferentes con las historias que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, pues, véanla y comenten qué es lo que les pareció mejor de la película de La Llorona, o que también digan su opinión, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Igual ya para cerrar, también quería por ahí acotar un poco. Fíjate que el tema de lo que comentas de que se haya hecho obviamente en Guatemala es obviamente un plus para la película, y obviamente si no se hubiera hecho ya, como tú bien dices, creo que hubiera sido muy modificada por todo el tema sociopolítico que pudiera por ahí generar. Y me recuerda mucho al ejercicio que realizaba George Romero con sus películas independientes, donde siempre trataba como que a manera de protesta un tema muy, muy social, incluso con tintes políticos, pero él lo metía dentro de su narrativa de terror. Y creo que funcionaba como que muy bien. Entonces me recordó mucho por ahí los ejercicios que realizaba George A. Romero con sus películas de zombies, que siempre trataba por ahí algún tema sociopolítico muy interesante. Y pues nada, yo creo que la gente debe de ver esta película si está buscando una película con una trama muy interesante, que no esté buscando los típicos jumpscares rápidos, y obviamente que no esté buscando películas de monstruos con mucho CGI o muchos efectos visuales. Creo que estas, por eso es una de las razones por las que deben ver La Llorona de Jairo Bustamante. Y también igual, ¿por qué no verla? Porque para mucha gente puede parecerle un poco lenta, les puede parecer hasta cierto punto aburrida. Y si no estás acostumbrado a este tipo de películas donde se manejan unas tramas un poco más complejas, pues realmente no creo que sea la película que deberían de estar viendo. Sin embargo, creo que podríamos abrirnos un poquito el panorama y nos podemos encontrar con una grata sorpresa con esta película de La Llorona. Pues no sé, Sandra, si tengas ya algo que decir para cerrar este episodio. Pues nada más eso, que la vean, que se acuerden de la película La Bruja, que de cómo cambió también un poco el ritmo de las películas de terror y todo, y de todas maneras era una película que tenía muchos valores de producción, que yo creo que son importantes de resaltar. Es algo parecido a lo que sucede con La Llorona, pero toda La Llorona se me hace mejor. Entonces, pues que la vean, que comenten, y bueno, agradecerte, Carlos, la invitación y al podcast de Cine Terror por haberme tenido aquí el día de hoy. Y muchos saludos a todos. No, pues un gusto y un lujo para nosotros que nos estés acompañando. Entonces, amigos, ya saben, les recomendamos entonces La Llorona del año 2020 de Jairo Bustamante, película guatemalteca, que sin duda es una película que nos cuenta una leyenda conocida por todos, pero dentro de un contexto político-social sumamente realista. Les recomendamos ampliamente la película, y una vez más, gracias por estar acompañándonos. Les recordamos que se suscriban en nuestro canal de YouTube para cualquier notificación de próximos episodios. Agradecerles por estar acompañándonos en este episodio, y Sandra, de nuevo, muchas gracias y estamos en contacto. Cine Terror, el podcast. Un espacio para los amantes del cine de terror, suspenso y ciencia ficción.